En el norte de México, donde el viento arrastra más que polvo, donde el silencio pesa más que cualquier palabra, existe una hacienda que ya no aparece en los mapas. No fue abandonada por el tiempo, ni por la falta de vida. Fue abandonada por lo que ocurrió allí. Dicen que nadie vive en ese lugar desde hace muchos años, pero eso no es lo que más asusta. Lo que realmente inquieta es que algunas noches las luces se encienden solas, sin electricidad, sin explicación, sin nadie dentro. Y hay quienes juran haber escuchado voces bajas, lentas, como si alguien aún estuviera esperando que alguien más llegue, que alguien más descubra lo que nunca debió salir a la luz, porque hay historias que no terminan. Se quedan atrapadas en las paredes, en la tierra, en el aire, y esta es una de ellas. Una historia que comienza como todas, tranquila, simple, normal, hasta que deja de serlo. Todo comenzó con 3 personas. Un hombre que lo tenía todo, una mujer que escondía más de lo que mostraba, y un visitante que nunca debió llegar. 3 vidas, 3 decisiones y un secreto que lo cambió todo, para siempre. Miguel Herrera no era un hombre importante, no salía en los periódicos, no tenía riquezas exageradas, no buscaba atención, pero en su mundo era todo. Era respetado, era conocido, era fuerte. Un hombre de tierra, de manos duras, de palabras pocas. Había aprendido desde niño que la vida no se explica, se enfrenta. Y que quien no respeta la tierra no merece vivir de ella. Cada mañana, antes de que el sol apareciera, Miguel ya estaba despierto. No necesitaba despertador. El cuerpo ya sabía. Salía de la cama en silencio, para no hacer ruido. Caminaba lentamente hasta la puerta, la abría y respiraba ese aire frío, seco, duro, que solo existe en lugares donde la vida no es fácil, y aún así era su hogar. Miraba el horizonte como si buscara algo, pero no buscaba nada. Solo confirmaba que todo seguía en su lugar, que todo estaba bajo control, porque para Miguel eso era importante, el control. Saber que su mundo no iba a cambiar, pero hay cosas que cambian igual, aunque uno no quiera. La hacienda no era solo un lugar, era una historia, era el resultado de años, de esfuerzo, de sacrificio y de pérdidas. Su padre había construido todo, desde cero, con las manos, con el tiempo, con la vida, y murió allí, en ese mismo suelo, sin salir, sin despedirse. Solo se fue, pero antes de hacerlo, le dejó algo a Miguel. No fue dinero, no fue tierra, fue una frase, una sola, que Miguel repetiría durante años. Protege lo que es tuyo, cueste lo que cueste. Y Miguel cumplió. Pero si había algo que Miguel protegía más que todo, era a Elena. Elena no era de ese lugar, no tenía historia allí, no tenía raíces. Apareció como aparecen las cosas que uno no espera, de repente, sin aviso, sin explicación, y se quedó. Era hermosa, pero no de una forma común. Había algo en ella, difícil de explicar. Su forma de mirar era distinta, profunda, silenciosa, como si siempre estuviera pensando en algo que nunca decía. Nadie sabía de dónde venía, nadie conocía su pasado, y Miguel nunca preguntó. Porque cuando uno ama de verdad, no siempre quiere saber todo. A veces prefiere creer, prefiere confiar, prefiere construir, aunque haya espacios vacíos. Y Miguel confiaba. Con todo, durante un tiempo, la vida fue perfecta. No perfecta como en los cuentos, pero perfecta para ellos. Risas simples, noches tranquilas, días largos de trabajo, que terminaban con paz. Miguel sentía que finalmente había logrado algo, no riqueza, no fama, pero algo mejor, estabilidad, un hogar, un motivo, y eso era suficiente, o al menos eso pensaba.
porque las cosas no cambian de golpe, cambian poco a poco. Primero, casi imperceptibles, después, inevitables. Los primeros cambios no vinieron de las personas, vinieron de los animales. Los caballos comenzaron a inquietarse, sin razón aparente. Se movían más de lo normal, golpeaban el suelo, como si algo los incomodara. Los perros dejaron de dormir tranquilos. Pasaban horas mirando hacia la oscuridad, sin ladrar, sin moverse, solo observando. Y eso no era normal. Luego vinieron los sonidos. Al principio, Miguel pensó que era el viento. Después, que eran estructuras viejas, madera cediendo, techos moviéndose. Pero no era eso. Eran pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara sin querer ser escuchado. Puertas que aparecían abiertas, cosas fuera de lugar, pequeños detalles, pero suficientes para incomodar. Miguel intentó ignorarlo, porque los hombres como él no se asustan fácil. Pero hay una diferencia entre no tener miedo y sentir que algo no está bien, e isso não se pode ignorar. E então veio a noite que mudaria tudo. Miguel não conseguia dormir. Não era cansaço, não era insônia, era sensação, algo no ar, algo errado, algo fora do lugar. Ele se levantou, caminhou lentamente pela casa e então parou. A porta estava aberta. La puerta estava aberta, não completamente, não de forma evidente, solo, lo suficiente para que alguien hubiera pasado. Miguel se quedó inmóvil por unos segundos, mirando, pensando, recordando. Tenía certeza absoluta de haberla cerrado. Siempre la cerraba. Era hábito, era costumbre, era cuidado. Entonces, ¿quién la había abierto? El silencio no ayudaba. Al contrario, lo hacía peor, más pesado, más presente. Miguel dio un paso, luego otro, se acercó lentamente, como si el simple hecho de moverse pudiera revelar algo. Pero no había nadie, solo la noche, oscura, callada, inmóvil. Y entonces miró hacia el suelo. Huellas, marcadas en la tierra, recientes, no estaban allí antes. No podían estar. Miguel sintió algo recorrer su cuerpo. No era miedo, no completamente, era alerta, instinto. Algo dentro de él le decía que eso no era normal, que alguien había estado allí, muy cerca, demasiado cerca. Al día siguiente, todo parecía igual. El sol salió, los animales estaban en su lugar, la hacienda intacta, pero Miguel no. Algo había cambiado y no tenía forma de volver atrás. Intentó seguir con su rutina, trabajar, caminar, ocuparse, pero su mente no se detenía. Volvía una y otra vez a la misma imagen, la puerta, las huellas, la noche, y entonces empezó a observar más de lo normal, más de lo que hacía antes. Y fue ahí cuando empezó a notar a Elena, no de la forma en que la miraba antes, no con amor, no con calma, sino con atención, con duda, con algo nuevo. Elena seguía siendo la misma, por fuera, sonrisa tranquila, voz suave, movimientos leves, pero algo no encajaba. Había pausas, momentos de silencio, más largos de lo normal, miradas que evitaban encontrarse con las de él y sobre todo, ausencias. Al principio, Miguel no dijo nada, porque uno no acusa sin estar seguro. Y porque en el fondo no quería estarlo, pero las noches empezaron a volverse diferentes, más largas, más tensas, más inquietas. Una madrugada, Miguel despertó, no por un sonido fuerte, no por algo claro, sino por una sensación, esa misma sensación de que algo no estaba bien. Abrió los ojos lentamente y miró a su lado. La cama estaba vacía. Se quedó quieto, escuchando, esperando, pero no había pasos, no había ruido, nada, solo silencio. Ese silencio que ahora ya no era tranquilidad,
Era señal. Miguel se levantó sin hacer ruido, caminó despacio por la casa, miró la sala, vacía, la cocina, vacía, todo en su lugar, menos ella, y entonces escuchó un leve sonido viniendo de afuera, como pasos sobre la tierra, lentos, casi arrastrados. Miguel se acercó a la puerta, la misma puerta, y la abrió con cuidado, sin hacer ruido, y la vio. Elena caminando, sola, en la oscuridad, sin linterna, sin miedo, como si conociera perfectamente cada paso, cada rincón, cada sombra. Miguel no llamó, no preguntó, no hizo nada, solo observó y después decidió seguirla, a distancia, sin que ella lo notara, cada paso medido, cada movimiento controlado, el corazón más rápido de lo normal. No por miedo, sino por lo que podía encontrar. Elena caminaba sin dudar, directa, como si tuviera un destino claro, y Miguel ya sabía cuál era. El granero, ese lugar que siempre evitó, ese lugar que ahora parecía llamarlo. El viento soplaba más fuerte, levantando polvo, cubriendo sonidos, ocultando movimientos, como si la propia noche quisiera esconder lo que estaba pasando, pero Miguel no se detuvo. Ya no. Elena llegó al granero, se detuvo frente a la puerta. Por unos segundos no hizo nada, solo se quedó allí, como si esperara, como si confirmara algo, y entonces habló, muy bajo, casi en un susurro. Miguel no logró escuchar, pero fue suficiente, porque después de eso, algo se movió. Dentro del granero, una sombra, una figura, alta, inmóvil, esperando. Miguel sintió el cuerpo inteiro travar. O tempo desacelerou. Tudo dentro dele dizia para ir embora, para não continuar, para não ver. Mas ele ficou. Elena dio un paso adelante y la figura también. Se encontraron a pocos metros y en ese instante no hubo sorpresa, no hubo duda, no hubo reacción. Como si aquello no fuera un encuentro, sino una continuación. Miguel entendió, sin escuchar, sin ver claramente, sin palabras. Entendió. Elena no estaba perdida, no estaba confundida, no estaba asustada. Ella sabía, ella esperaba, y eso dolió más que cualquier verdad. Miguel no se movió, no salió, no habló, porque en ese momento algo dentro de él se rompió, silenciosamente, sin ruido, sin aviso. Después de unos minutos que parecieron horas, Elena regresó, sola, como si nada hubiera pasado. Entró en la casa, caminó despacio, se deitou e fechou os olhos. Miguel voltou pouco depois, sem fazer barulho, sem olhar para ela, mas também sem conseguir ignorar, porque agora não era mais suspeita, era certeza. No dia seguinte, Elena estava normal, como sempre, como se nada tivesse acontecido. E isso era o mais assustador. Miguel tentou falar, tentou perguntar, tentou entender, mas as palavras não saíram, porque havia algo pior que a verdade, era o medo de confirmá-la. E então, naquela tarde, algo aconteceu, algo pequeno, mas suficiente. Um envelope debaixo da porta, sem nome, sem marca, sem explicação. Miguel se aproximou lentamente, abaixou, pegou, sentiu o peso, leve, mas estranho, como se aquele pedaço de papel carregasse algo maior. Ele abriu, devagar, com cuidado, e leu. E a Isora, eu merece saber a verdade. Miguel não piscou, não respirou, não reagiu, porque naquele momento tudo se encaixou. As noites, as saídas, o homem, o granero, tudo. E agora não havia mais como voltar. La noche caiu mais rápido de lo normal, ou ao menos assim se sentiu. Miguel não falou durante todo o dia, não perguntou, não mirou demasiado, não reaccionou. Pero por dentro todo estaba en movimiento, cada pensamiento volvía al mismo punto. El granero, el hombre, Elena y la carta. Cuando el sol desapareció,
Miguel ya había tomado una decisión. No iba a esperar más, no iba a fingir más y no iba a vivir con esa duda. Esperó a que la casa quedara en silencio, a que Elena pareciera dormir, a que todo volviera a esa falsa calma. Y entonces se levantó, caminó lentamente, sin hacer ruido, como si cada paso pudiera romper algo. No miró hacia atrás, no dudó, porque ahora ya no tenía opción. Salió de la casa, el aire estaba frío, más de lo normal, más pesado, como si algo ya supiera lo que iba a pasar. Miguel caminó directo, sin rodeos, sin detenerse. El granero lo esperaba. Cada paso lo acercaba a algo que no quería ver, pero necesitaba, porque hay verdades que duelen, pero no saberlas duele más. Cuando llegó, la puerta estaba abierta. Otra vez, Miguel se detuvo, por un instante, solo uno. Respiró hondo y entró. La oscuridad era total, espesa, casi física, como si el lugar guardara algo, algo que no quería ser descubierto. Encendió la linterna, la luz cortó el espacio, mostró el suelo, huellas, muchas, más de las que esperaba, más de las que quería. Miguel avanzó lentamente, cada paso medido, cada sonido demasiado alto, y entonces lo sintió. Antes de escucharlo, antes de verlo, lo sintió, no estaba solo. El primer sonido fue leve, un paso, detrás. Miguel se giró de inmediato. La luz se movió rápido y lo encontró, el hombre de pie en la entrada, inmóvil, observando. No había sorpresa en su rostro, no había tensión, no había miedo, solo presencia. Miguel no habló de inmediato, solo lo miró, intentando entender, intentando encajar, intentando encontrar alguna explicación, pero no había. El hombre dio un paso adelante, lento, seguro, como si conociera ese lugar, como si ya hubiera estado allí muchas veces. ¿Quién eres? La voz de Miguel salió firme, más firme de lo que se sentía. El hombre no respondió de inmediato, lo observó con calma, con atención, como si analizara cada detalle. Alguien dijo finalmente que ya debería haberte conocido hace tiempo. Miguel frunció el rostro. Esa respuesta no ayudaba, pero confirmaba algo. Ese hombre sabía quién era. Tu nombre. El hombre dio otro paso. La luz iluminó su rostro, cansado, marcado, con un peso que no se explica fácil. Alejandro. El nombre cayó como algo inevitable. Miguel no reaccionó, pero lo guardó, porque sentía que ese nombre iba a importar. ¿Qué haces aquí? Alejandro miró alrededor. El granero, la tierra, las sombras, lo mismo que tú. Miguel no respondió, pero su mirada cambió. Buscar la verdad. El silencio que siguió no fue vacío, fue pesado, cargado, como si todo estuviera a punto de romperse. Miguel dio un paso adelante, acortando la distancia. ¿Qué sabes de mi esposa? Esa fue la pregunta, la que realmente importaba, la que ya no podía evitar. Alejandro no respondió de inmediato, y ese segundo fue suficiente, porque el silencio también responde, más de lo que imaginas. Miguel sintió el cuerpo tensarse, cada músculo, cada pensamiento. Habla. La palabra salió seca, sin emoción, pero llena de todo. Alejandro respiró hondo, como si lo que venía no fuera fácil. Antes de conocerte, Miguel no parpadeó. Elena ya tenía una vida. El mundo pareció detenerse. Y en esa vida, una pausa, larga, pesada. Yo estaba. No hubo reacción inmediata, no hubo grito, no hubo movimiento. Solo silencio, pero no un silencio tranquilo. Uno que rompe, uno que pesa, uno que cambia todo. Miguel dio un paso atrás, lento, como si necesitara espacio, como si el aire no fuera suficiente. No preguntó, porque no hacía falta, porque en ese momento algo dentro de él ya había entendido. Pero Alejandro no terminó. No vine aquí por casualidad. Miguel levantó la mirada. Entonces, ¿por qué? Alejandro no desvió los ojos.
Porque hay cosas, miró el suelo, la tierra, lo enterrado, que no pueden quedarse ocultas para siempre. El silencio volvió, pero ahora era peligroso. Miguel respiró hondo. Una vez, dos, intentando mantener el control, pero la siguiente pregunta no podía esperar. ¿Qué hizo Elena? Alejandro cerró los ojos por un segundo, solo uno, pero suficiente. Cuando los abrió, ya no había vuelta atrás. Algo, pausa. Hombre que cambió nuestras vidas. Otra pausa. Para siempre. Miguel no se movió, no habló, no reaccionó, porque ahora ya no estaba buscando respuestas, estaba preparándose para lo que venía, y lo que venía era peor. Miguel no respondió, no de inmediato, porque había momentos en los que hablar no servía de nada. Solo miró, primero a Alejandro, luego al suelo, y después, otra vez, a ese punto en la tierra que ya no podía ignorar. Algo estaba enterrado allí y ahora ya no era una sospecha. Era certeza. El aire se volvió más pesado, más difícil de respirar, como si el propio lugar reaccionara a lo que estaba a punto de pasar. Miguel dio un paso adelante, lento, controlado, como si cada movimiento tuviera un peso diferente. Se agachó, sin dejar de sentir la presencia de Alejandro detrás, sin dejar de pensar en lo que podía encontrar. Sus manos tocaron la tierra, fría, húmeda, suelta, demasiado suelta. Miguel cerró los ojos por un segundo, solo uno, porque en el fondo ya sabía, pero aún así empezó a cavar, con las manos, sin herramientas, sin pensar. La tierra cedía fácil, como si ya hubiera sido removida antes, como si aquello no fuera la primera vez. Cada puñado que apartaba hacía que el silencio creciera, más denso, más incómodo, más real, hasta que sus dedos tocaron algo. Se detuvo, de golpe. No quería seguir, pero tampoco podía parar. Respiró hondo y retiró más tierra, hasta que apareció una tela, oscura, manchada. Miguel sintió el estómago contraerse. Sus manos temblaron, pero aún así tiró de ella. Y entonces lo vio. Un cuerpo, enterrado, oculto, silenciado. El tiempo se detuvo. Miguel no reaccionó, no gritó, no se movió, solo miró, porque hay imágenes que no se entienden de inmediato. Primero, se sienten, y lo que Miguel sintió fue el fin. Retrocedió lentamente, como si el mundo hubiera cambiado de forma. No, la palabra salió baja, casi rota, pero no era negación, era intento. Alejandro no se movió, no se sorprendió, no reaccionó, solo bajó la mirada, como alguien que ya conocía esa escena. Miguel lo miró, desesperado, perdido. ¿Quién es? La voz ya no era firme, ya no era fuerte, era humana. Alejandro levantó el rostro y respondió, sin rodeos. Alguien que nunca debió terminar así. Miguel apretó los dientes, sintió algo subir, rabia, confusión, dolor, todo al mismo tiempo. ¿Quién lo hizo? Ahora sí. La pregunta salió con fuerza, con urgencia, con necesidad. Alejandro respiró hondo y entonces dijo lo que Miguel más temía. Elena. El mundo no se rompió de golpe, se quebró, lento, como algo que ya estaba dañado, y solo necesitaba un último golpe. Miguel no gritó, no atacó, no reaccionó, solo se quedó allí, procesando. Estás mintiendo, pero su voz no tenía certeza, porque en el fondo ya sabía. Alejandro no respondió con agresividad, no elevó la voz, solo dijo, sabes que no, y eso fue suficiente, porque todo empezó a encajar. Las noches, las salidas, el silencio, las miradas, todo. Miguel pasó la mano por el rostro, como si quisiera despertar, pero no había sueño, solo realidad. Miró el cuerpo otra vez, después a Alejandro, y entonces preguntó lo que faltaba. ¿Por qué? Alejandro demoró, como si esa respuesta fuera la más pesada. Porque algunas personas, pausa, hacen lo que creen necesario.
Otra pausa. Cuando sienten que no tienen salida. Miguel frunció el rostro. Nada de eso justificaba. Nada. Pero Alejandro continuó. Ese hombre miró el cuerpo. No era inocente. El silencio volvió, pero ahora esperaba. Sabía cosas. Miguel miró, intentando entender. Entonces, ¿qué era? Alejandro respondió sin emoción. Parte de un pasado que Elena quiso borrar. Miguel sintió algo cambiar dentro de él. No era solo dolor, era algo más, algo frío, algo que crecía. Se levantó lentamente. Su cuerpo ya no era el mismo, su mirada tampoco. No había paz, no había duda, solo una cosa: decisión. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué eres en todo esto? Alejandro no desvió la mirada. Alguien que no pudo olvidar. Y en ese momento, todo se volvió más peligroso, porque ahora no se trataba solo de descubrir la verdad, sino de lo que iban a hacer con ella. El viento sopló más fuerte, como si la propia tierra reaccionara, y entonces un nuevo sonido. Pasos detrás de ellos, lentos, firmes, inconfundibles. Miguel no necesitó girar, ya sabía. Elena, y esta vez no había más secretos. Miguel no se movió. Los pasos se acercaban lentamente, cada sonido más claro, más presente, más real, hasta que finalmente se detuvieron. El silencio que vino después no fue normal, fue denso, pesado, como si el aire supiera que algo iba a terminar. Miguel cerró los ojos por un instante, no para escapar, sino para aceptar, porque en el fondo ya no había dudas. Giró lentamente, sin prisa, sin miedo, y la vio, Elena, de pie, a pocos metros. Su rostro ya no era el mismo. No había suavidad, no había fragilidad, solo una calma extraña, como si todo aquello ya estuviera decidido. Sus ojos pasaron por Miguel y luego se detuvieron en Alejandro, y en ese momento todo se confirmó. No eran desconocidos, nunca lo fueron. Miguel dio un paso adelante. Dime que no es verdad. Su voz fue baja, pero firme. Elena no respondió de inmediato, solo lo miró profundamente, como si estuviera viendo más allá de ese momento. Lo siento. 2 palabras, nada más, pero fueron suficientes. Miguel sintió el impacto, no en el cuerpo, en algo más profundo, algo que no se ve, pero se rompe igual. No, pero ya era tarde, porque la verdad ya estaba allí, enterrada, pero no olvidada. Alejandro dio un paso adelante. Dile todo. Elena cerró los ojos por un segundo y luego habló. Antes de conocerte, miró a Miguel. Yo ya había cometido errores. El silencio esperó. Ese hombre no era inocente. Miguel no reaccionó, pero su mirada cambió. Él sabía cosas que podían destruirme. Miguel respiró hondo, intentando entender, pero no era suficiente. ¿Y lo mataste por eso? La pregunta salió directa, sin control. Elena dudó un instante. No fue así, pero no lo negó. Y eso fue peor. Alejandro intervino. Lo hicimos. Miguel giró de golpe, confusión, rabia. ¿Qué? Alejandro sostuvo la mirada. Yo estuve allí. El mundo volvió a romperse. Otra vez. ¿Por qué? Miguel apenas pudo decirlo. Alejandro respiró. Porque pensamos, pausa, que era la única salida. El silencio lo cubrió todo. Miguel miró a ambos. 2 personas, 2 verdades y un pasado que ahora era imposible de ignorar. Todo este tiempo, murmuró, todo este tiempo. Se detuvo y soltó una leve risa. Pero no era risa, era dolor. Viví con esto, sin saberlo. Elena dio un paso. ¡Miguel! Pero él levantó la mano, deteniéndola. No quería escuchar más, no podía. Alejandro observaba, en silencio, como alguien que sabe que no hay salida. El viento sopló más fuerte, frío, cortante, como si la noche acompañara el final. Miguel levantó la mirada. Sus ojos ya no eran los mismos. Había algo nuevo, algo decidido. Entonces,
Pausa. Esto termina aquí. Elena frunció el rostro. ¿Qué quieres decir? Pero Miguel no respondió de inmediato. Solo los miró, a ambos, y por primera vez no vio amor, no vio historia, no vio pasado, solo vio la verdad. Y la verdad no tiene vuelta atrás. El silencio volvió, y entonces todo ocurrió rápido. Un movimiento, un intento, un grito, y luego silencio, largo, pesado, final. La noche volvió a quedarse inmóvil, como si nada hubiera pasado, como si la hacienda hubiera absorbido todo, para siempre. El tiempo pasó, días, semanas, años, la hacienda quedó abandonada. Nadie volvió, nadie quiso, pero eso no significa que esté vacía, porque hay lugares que no se olvidan, se quedan, esperando. Hay quienes dicen que algunas noches las luces se encienden, sin nadie dentro. Otros aseguran haber visto sombras, cerca del granero, moviéndose, como si algo aún caminara allí. Y hay quienes juran que si escuchas con atención, puedes oír voces, no dos, tres, como si las tres almas nunca se hubieran ido, como si todo siguiera ocurriendo una y otra vez, porque hay secretos que ni la tierra